De acuerdo a Proakis Manolakis, en su libro Tratamiento Digital de Señales, una señal es una cantidad física que varía con el tiempo, el espacio o cualquier otra variable o variables independientes. Matemáticamente describiremos una señal como una función de una o más variables independientes. Por otra parte, Oppenheim y Wilsky, en su libro Señales y Sistemas, nos dicen: las señales son funciones de una o más variables independientes y contienen información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno. Y finalmente, Quakernack y Sivan, en su libro Modern Signal and Systems, nos dicen: una señal, a grosso modo, es un fenómeno que aparece en algún ambiente, que puede ser descrito cuantitativamente. Matemáticamente se define una señal como sigue: sea A un conjunto y suponga que T es un subconjunto de los reales R. Entonces, cualquier función X que va de T a A es llamada una señal, con T el eje de la señal y A el rango de la señal. De acuerdo a estos autores, tenemos que algunos tipos de señales son las monocanal, multicanal, unidimensionales, multidimensionales, en tiempo continuo, en tiempo discreto, continuas, discretas, periódicas, determinísticas y aleatorias. Las señales monocanal son aquellas funciones cuya imagen es escalar, mientras que las señales multicanal son aquellas funciones cuya imagen es vectorial. Las señales unidimensionales son las funciones de una única variable independiente, mientras que las señales multidimensionales son las funciones que tienen más de una variable independiente. Las señales en tiempo continuo son las funciones con dominio en un intervalo continuo, mientras que las señales en tiempo discreto son las funciones con un dominio definido en ciertos valores de tiempo. Las señales continuas son aquellas funciones cuya imagen está definida en un intervalo continuo, mientras que las señales discretas son las funciones cuya imagen está definida en ciertos valores. Las señales periódicas son aquellas funciones X que satisfacen la relación X de t más p igual a X de t con p positiva y que se cumpla para toda t en t mayúscula. Finalmente, las señales deterministas son aquellas que pueden ser definidas por una forma matemática explícita. En caso contrario, se dice que la señal es aleatoria. Un ejemplo de señal monocanal es el tipo de cambio entre el peso y el dólar. Vemos que solo tenemos una variable en la imagen. Para el caso de señal multicanal, tenemos como ejemplo la lectura de un sismo en su componente sur y su componente este. Vemos que para un instante de tiempo tendremos dos mediciones, una para cada componente. Un ejemplo de señal unidimensional es un electrocardiograma, donde la única variable independiente es el tiempo, mientras que un ejemplo de señal multidimensional es la intensidad de luz dependiendo en qué parte de la pantalla nos encontremos. Para una señal en tiempo continuo tenemos como ejemplo el flujo de agua que pasa por una llave. Vemos que en cada instante de tiempo tenemos un valor de la variable física, mientras que en una señal de tiempo discreto, como el número de ingreso de estudiantes por semestre, tenemos que existe la medición cada 6 meses. Un ejemplo para las señales continuas es la medición de la temperatura ambiente, la cual no puede brincar o saltar de un valor a otro, sino que lo hace de manera gradual. Por otra parte, un ejemplo de señal discreta es el número de automóviles que cruzan un semáforo. En este caso, no es posible contar fracciones de automóvil. Para una señal periódica tenemos como ejemplo la nota dada por un piano, donde se puede identificar el periodo P de la señal. Una señal determinística es cuando una señal está definida, por ejemplo, por el seno de t, mientras que la señal aleatoria por excelencia es el ruido existente en todo componente electrónico activo.